Llegó el momento de compartir la reflexión de la palabra del Señor. Quiero decirle que la Biblia dice que Jesús, después de haber resucitado por 40 días, todavía estuvo manifestándose, estuvo apareciendo, estuvo hablando con sus discípulos, de tal manera que aún en la iglesia primitiva, el mensaje de ellos era el mensaje de resurrección. Acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 24, en su versículo 1. Todos los evangelios hablan de la resurrección de Jesús, pero Lucas lo mira a través de los ojos de un médico. Chequemos entonces lo que dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Estas mujeres no iban a una fiesta, estas mujeres no iban llenas de fe, estas mujeres iban con un quebrantamiento, literalmente ellas estaban asistiendo a un funeral. Recuerde que el día viernes ellas vieron cómo Jesús murió, vieron su rostro, su cuerpo destrozado, pero ese día que murió Jesús no solo murió él, ellas en su corazón con la fragilidad de mujeres murieron también. Recuerde que él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y en ese instante él estaba muerto. ¿Qué significa ese sábado? Ese sábado significa, hermanos, que lo que ellas por un momento tenían como verdad, hoy había muerto. Donde habían puesto su fe, había muerto. Imagínense, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando resucitó a Lázaro, todos estaban felices, pero ese día que él murió, hermanos, ¿cómo cree que estaban ellas? Ellas estaban en un total shock, como nosotros llamamos. Ellas literalmente están viviendo un funeral, hermanos. Y se cree que también llevan las especies aromáticas porque no pudieron preparar a Jesús como ellas querían. Porque recuérdense que él murió a las 3 de la tarde. En eso que lo bajaron de la cruz ya venía el Sabbat. Y ahí ya no podían hacer nada más. Y si lo dejaban en la cruz, las aves de rapiña lo iban a devorar. Entre ese viernes y ese sábado había muerto su esperanza. La esperanza que le habían puesto en él había muerto. No estoy hablando de alguien que tenía la esperanza destrozada. Estoy hablando de personas que tenían su esperanza muerta. Posiblemente también murió su fe. Es que llevaban las especies aromáticas. Ellas iban a embalsamar su cuerpo. Había muerto su esperanza, había muerto su fe, pero había algo que no había muerto en ellas: el amor que le tenían, porque iban por amor a buscarlo, iban por amor con esas especies aromáticas. Y yo quiero decirle, hermano, ellas no tenían sus sueños rotos, ellas tenían sus sueños muertos. Y yo quiero llevarle a este punto en esta mañana, amados hermanos que me están escuchando, y no es por casualidad. Hay días que nuestra fe se debilita, hay días que no amanecemos así, con esa fe de un predicador, aún los mismos predicadores, los mismos pastores no amanecen con esa fe de domingo. Pero yo quiero decirle, aún cuando muera nuestra fe, aún cuando muera nuestra esperanza, hay algo que no puede morir en nosotros. No permita que las personas, no permita que las circunstancias, no permita que las adversidades maten el amor que usted siente por Dios. Porque si es cierto, aún Jesús había muerto, porque ahí eso fue lo que vieron ellas. Jesús había muerto, sí, pero en ellas no había muerto el amor que sentían por él, y por amor iban a la tumba, y por amor iban al sepulcro. Amados hermanos, nosotros, aunque las cosas no salgan como queremos, aunque las cosas no terminen como nosotros queríamos que termináramos, nunca permitamos que el amor que sentimos por Dios en nuestros corazones, ni las personas, ni las circunstancias, ni las adversidades, nunca permitamos que maten el amor que sentimos por Dios. Aunque las cosas no terminen como nosotros queríamos, aunque hay gente, nunca permita que el chisme, la crítica, la murmuración, hermano, mate el amor que está en usted hacia Dios. Porque estas mujeres posiblemente había muerto su fe, había muerto su esperanza, pero lo que no había muerto era el amor que ellas sentían por el Señor. Hermanos, ¿qué les podía dar Jesús? Aunque ellas no sabían que había resucitado, ¿qué les podía dar Jesús? Si había muerto, no les podía dar nada. Pero ellas con amor iban a darle, a ofrecerle esas especies aromáticas. Amados hermanos, demos con esa actitud por amor, ¿va? Señor, no es si me das, yo te sirvo. Señor, aunque tú no contestaras la oración de la forma que yo quiero, voy a confiar que tú eres un Dios soberano, pero yo de todas maneras te voy a seguir sirviendo. No es, Señor, si tú me das, yo te doy. No, yo voy a dar por amor a tu obra. Yo voy a servir por amor a ti, Señor. ¿Sabe? El amor siempre va a ser recompensado, porque a pesar que ellas pensaron que lo iban a encontrar ahí, él ya no estaba allí. Él había resucitado.
Esa actitud es la que tenemos que acercarnos. Imagínense, ellas creían que Jesús había muerto. Bueno, literalmente sí murió, pero resucitó. Pero a pesar que ellas creían que lo iban a encontrar muerto, ellas de todas maneras llevaban lo mejor que tenían. Hermanos, esa es la actitud correcta, ese es el nivel de amor correcto. No damos por interés, no estamos dando porque nos vaya a dar algo Él a nosotros, sino vamos a dar por amor y por agradecimiento. Esa es la actitud que debe haber en todo creyente. Hermanos, cuando sirvamos por amor. Cuando demos, ofrendemos, diezmemos o seamos generosos con la obra del Señor, hagámoslo por amor, no por lo que Él vaya a hacer, sino por lo que ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando usted hace un estudio arqueológico de la tumba de Jesús, se cree que esa piedra que tapaba el sepulcro, la forma era que era aproximadamente un círculo, pero que se le hacía una pequeña inclinación para cerrar. Entonces se empujaban la piedra, había una cierta inclinación, entonces la piedra tapaba. Entonces para quitarla era un problema, porque recuérdense que había una inclinación. Los estudios se creen que esa piedra pesaba 1 tonelada. Para hacerlo así más que todo lo podamos comprender es que para mover esa piedra se necesitaban 20 hombres para mover esa piedra. Y se hacía así para que los animales no entraran a la tumba y pues devoraran pues el cuerpo. La piedra no fue movida para que Jesús saliera, la piedra fue movida para que los discípulos, estas mujeres, pudieran entrar y testificar de que el Señor había resucitado. Ese fue uno de los propósitos por el cual la piedra también fue removida. Bueno, y de la resurrección podemos aprender 3 cosas. Número 1, nosotros predicamos a un Jesús resucitado. ¿A qué me refiero a eso? Cada vez que hablo de resurrección, miren, las tumbas son famosas por quien tienen adentro. La otra vez fui aquí al cementerio general, aquí en la ciudad de Guatemala, y entré y decía, aquí hacen los restos del presidente de la República de tal tiempo. También tuve el privilegio de estar en Shela, y cuando uno entra dice también aquí hacen los restos del presidente de Guatemala de tal fecha a tal fecha. Entonces uno dice, uy, entonces las tumbas son famosas por quien contienen adentro, excepto la tumba de Jesús. La tumba de Jesús es famosa por quien no está adentro, por quien resucitó. Entonces 3 cosas que nosotros aprendemos de la resurrección y nos comprometemos a predicar. Número 1, predicamos a un Jesús resucitado. ¿Qué significa eso, pastor? Predicamos a un Jesús que transformó vidas, que sigue transformando vidas y seguirá transformando vidas. Predicamos a un Jesús vivo. He visto con mis propios ojos ver cómo el Señor transforma a las personas. He visto con mis propios ojos ver cómo jóvenes que estaban metidos en un sinfín de cosas que para qué voy a afamar aquí el pecado, pero he visto cómo jóvenes se han transformado. He visto cómo familias se han restaurado. He visto cómo gente ha cambiado, porque Jesús está vivo. Número 2, predico a un Jesús resucitado porque me presento delante de usted, pero como un pecador. Así estoy predicando, como un pecador que ha sido perdonado. En Cristo nuestros pecados fueron perdonados. Por decirse de otra forma, si Jesús hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, hermanos, sería la parte más triste de la historia. Porque si Jesús, mire, en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, si él no estaba bien, moría y había que sacarlo con un lazo, ¿verdad? Si Jesús no hubiera sido la ofrenda perfecta delante de Dios, Él muere y la ofrenda no hubiera sido perfecta, Dios no lo hubiera podido aceptar y no hubiera resucitado. Que Jesús resucitó, discúlpenme la palabra que le voy a decir, es como el recibo que nos estaban enviando diciendo la deuda fue cancelada, la ofrenda fue aceptada, la ofrenda fue perfecta, los pecados fueron perdonados. El que Él resucitara es la garantía que sus pecados, que los míos, han sido perdonados. Entonces la resurrección de Jesús me habla que hoy puedo presentarme delante de usted como un pecador, sí, pero con un pecador perdonado. Habla que fue resuelto mi pasado. La resurrección de Jesús también me habla de un futuro brillante, de un futuro con expectativa. Pero no estoy hablando del éxito humano, le estoy diciendo que el día que partamos de acá, delante del Señor, nos estará esperando con su gracia, con su amor y con su misericordia. Que la vida no termina acá. Precisamente quizás el día que a su servidor, yo quisiera que Dios me dé muchos años de vida, pero yo entiendo que tengo un Dios soberano, que Él decide cuándo nos llamará a su presencia. Pero quiero decirle algo.
El día que el Señor me permita partir de esta tierra y todos digan, pues ya no está el hermano Orlando. Bien, viviré en el corazón y en el recuerdo de aquellas personas que siempre nos amaron. Pero ese día voy a estar más vivo que nunca, porque voy a estar delante de su presencia. Jesús resucitó, entonces nos está diciendo que hay vida eterna. Ese día que me toque que partir de la tierra, en realidad no morí. Estoy más vivo que nunca delante de la presencia del Señor, gozándome delante de Él. ¿Por qué yo le digo esto? Porque ese es el mensaje de la resurrección. Por eso predicamos un Jesús resucitado que sigue transformando vidas. Predicamos un Jesús resucitado que nos habla que nuestros pecados han sido perdonados, nuestro pasado ha sido perdonado y que Él es la muestra que el sacrificio fue perfecto y que la ofrenda fue aceptada. Y por último, predicamos un Cristo resucitado porque eso nos habla que hay vida eterna. Si usted ha aceptado a Jesús, entonces usted puede confiar que usted puede tener vida eterna de unos segundos más. Y si usted no lo ha aceptado, debe de pensar en qué va a pasar con usted cuando el Señor le llame a su presencia. Si usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, si usted solo religiosamente ha experimentado un domingo de resurrección, este es el momento en que usted debe abrir su corazón y hacerlo Señor de su vida para que venga la salvación y la vida eterna en su corazón. ¿Desea hacerlo? Haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te pido que perdones mis pecados, te pido que me laves con tu sangre y te acepto esta mañana como Señor y Salvador de mi vida. Lléname de tu presencia y nunca permitas que ni un solo día de mi vida camine sin ti. Gracias, Señor Jesús. Ahora, Padre, donde quiera que se haya hecho esta oración, en un hospital, en una clínica, desde ese negocio, en esa sala, ese enfermo que está en su habitación, acaba de escuchar este mensaje y ha aceptado la vida eterna, ha aceptado a Jesús. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. Canal 27. Predicamos la verdad.